Nuestro ritmo de vida actual ha hecho que nos olvidemos de leyendas e historias que pasaban de generación en generación y que tiene su base en esa otra realidad que se oculta en cada detalle de cada ciudad y cada pueblo de Andalucía, tras cada esquina, tras cada ventana, tras cada persona. Pero cada vez son más las personas dispuestas a aceptar lo increíble, a reencontrarse con el pasado y a mirar al futuro con nuevas esperanzas. Solo nos queda la duda de cómo podremos ver mejor, con una mirada nueva o con los ojos del pasado. Siendo uno de los municipios más pequeños de la provincia de Málaga, Macharabiaya se funda como villa en el año 1572. Su nombre procede de la alquería árabe Macharib-Yaya, o cortijo del hijo de Yahya, que existió en la época morisca. A 230 metros sobre el nivel del mar y medio escondido en una cuenca, su término municipal ocupa solamente 7 kilómetros cuadrados y aún así, debido a su belleza paradisíaca, ha sido elegido lugar de residencia de numerosos artistas, pintores, escritores y ceramistas. Macharabiaya es un romántico pueblo, donde el tiempo se detuvo hace siglos, cuyo aspecto es el fiel reflejo de antiguas épocas. Sus adoquinadas y laberínticas callejas y sus blancas casitas engalanadas de geranios, que no han cambiado apenas desde el siglo XVIII, parecen dormitar a la espera del visitante. Penetrar en Macharabiaya, pueblo de apenas 200 habitantes, es hacer un apasionante viaje en el tiempo, un espectáculo de luz y de sonido que atrae a los turistas más exquisitos. Hoy vamos a conocer la magia de un pueblecito dormido, un magnífico rincón de los que cada vez hay menos. El epicentro de Macharabiaya lo conforma la plaza de Bernardo de Gálvez, donde se alza majestuosa la iglesia de San Jacinto, de principios del siglo XVI. Un recorrido por la villa nos mostrará lugares de interés como la calle de los Naipes, donde aún podemos ver en pie el edificio que perteneció a la Real Fábrica de Naipes, que hoy día, y después de una reforma, está formado por diferentes viviendas privadas. También nos tropezaremos con la iglesia de San Jacinto, el Museo de los Gálvez, el Templete, los Pilares de Agua, el antiguo telar y otros tantos lugares que han convertido al pueblo en un monumento histórico artístico, siendo uno de los pocos pueblos malagueños que ostentan ese título, y como colofón, el empedrado de sus calles, original desde hace 3 siglos. Pero no todo es cultura e historia en la villa. También alberga atractivos enigmas que han sido transmitidos de generación en generación y que convierten a Macharabiaya en un lugar mágico. Al contrario de lo que ocurre en otras localidades, en Macharabiaya el misterio parece condensarse en un único lugar y se encuentra a mi espalda y está formado por la iglesia de San Jacinto, su cementerio y el mausoleo de los Gálvez. La familia Gálvez Gallardo, oriunda de Macharabiaya, llegó a tener relevancia a nivel internacional allá por el siglo XVIII, a pesar de que desde el siglo XIII sus antepasados siempre estuvieron al servicio de la monarquía española, situados en importantes puestos de gobierno. Pero sería en el primer cuarto del siglo XVIII y en este pueblo malagueño cuando comienza a gestarse una saga de héroes que daría mucho que hablar en décadas venideras, cambiando el futuro de España y de las Indias. Todo comienza con el matrimonio de Antonio de Gálvez y Ana Gallardo, instalados en Macharabiaya. De ellos nacerían 6 hijos, de los cuales 2 murieron en su infancia. Los otros 4, Antonio, José, Miguel y Matías, estarían llamados por el destino a entrar a formar parte de la nobleza, con títulos tan importantes como Conde de Gálvez, Marqués de la Sonora o Caballeros de la Real Orden de Carlos III. Tanto es así
que Bernardo de Gálvez, hijo de Matías, fue un héroe en el continente americano, llegando a jugar un papel importante en la independencia de los Estados Unidos junto a George Washington. A pesar de que los hermanos Gálvez fueron grandes embajadores españoles en América, África y Rusia, y en poco tiempo se convirtieron en la mano derecha de Carlos III, nunca olvidaron su pueblo natal. Durante su existencia, los Gálvez crearon nuevas carreteras, canalizaron el agua a la población, erigieron monumentos y edificaron allí la única fábrica de naipes en España con monopolio de ventas en los Estados Unidos. Antes de morir, la familia reconstruyó la iglesia y bajo esta hizo un impresionante mausoleo, donde reposan los restos de don José de Gálvez, ministro de las Indias. Allí pueden contemplarse, al igual que en el cementerio adyacente, las estatuas que representan a cada uno de los miembros de esta noble familia española. Desde el fallecimiento de la saga de los Gálvez y hasta el momento actual, extrañas manifestaciones fantasmales han tenido lugar dentro de la cripta. No se trata de simples leyendas, sino de testimonios de personas contemporáneas con nombres y apellidos. Parece claro que alguna extraña presencia se manifiesta dentro del mausoleo, una presencia que ha sido percibida por diferentes personas. Ello ha motivado desde hace tiempo que diferentes investigadores y curiosos se hayan acercado a la cripta para intentar ser testigos de lo insólito. Un día que venimos aquí una noche, estuvimos aquí un grupo de investigadores grabando psicofonías, psicoimágenes. Nos dio por poner un fonendoscopio en esta tumba, concretamente, y escuchamos como una especie de gotas de agua, como si brotara una gota de agua dentro de la tumba, un sonido de clac, 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 y nos llamó mucho la atención. Pues sí, he venido en varias ocasiones a hacer investigaciones psicofónicas y bueno, pues lo más curioso del sitio, aparte de que bueno, se respira una atmósfera especial, ¿no?, en un lugar mágico, pues se han obtenido algunas grabaciones curiosas, no de voces, sino lo que es sonido, los típicos raps que se escuchan en varios puntos de esta estancia, así como las gotas de agua cayendo, ¿no? Fue corriendo, llorando a la casa y decía, he visto al Señor, he visto al Señor. Y decía, pero bueno, ¿qué Señor? Sí, hombre, el Señor de aquí del pueblo, el Señor que está en la iglesia. Y dice, pero ¿cómo va a ser? Que sí, que lo he visto. Claro, un niño, como se suele decir, los niños no cuentan mentiras. Desde hace algunas décadas hay personas en el pueblo que dicen haber visto espíritus, y esos espíritus parecen ser los Gálvez, por la ropa que llevan puesta y eso. Otras veces, lo paranormal se ha dejado captar a través de cámaras fotográficas. Extrañas esferas que, después de ser cuidadosamente analizadas, no dejan lugar a dudas. No se trata de polvo ni de líquido en suspensión. También se han plasmado misteriosas luminografías que cruzan de un lugar a otro del visor de la cámara, e incluso se ha podido percibir la imagen de un enigmático ser de procedencia desconocida. Bueno, yo aquí dentro de esta cripta y en el entorno he conseguido fotografías que no había obtenido en ningún otro lugar, y me han aparecido luminografías, orbes, figuras vaporosas, objetos que se desplazan de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Llegamos a un grupo de amigos, unos 15 o 20 personas, y nada más entrar por esa puerta, pues hice un barrido de fotos, ¿no? No sé, surgió así, entré, hice un barrido de fotos, y en una de ellas pues se ve lo que es una cosa luminosa que le hemos llamado helada, ¿no? En algún caso podría ser líquido en suspensión, pero ya te digo que no las fotos que he conseguido aquí. Una cámara que toma una foto con flash a una velocidad de obturación muy rápida y sale un objeto desplazándose o una esfera de izquierda a derecha dejando una estela blanca marcadísima,
jamás podría ser ni polvo ni humedad. O un humo blanco que sale de una cripta y se introduce o parece introducirse en el cuerpo de una persona cuando la persona no está fumando. Pero a veces las experiencias no se han reducido a fenómenos solo percibidos por el material sensible. En algunas ocasiones, el equipo humano ha sido testigo de auténticas vivencias aterradoras. Sí, he pasado algún momento, más que miedo, un momento de tranquilidad, sobre todo. De momento que me podía esperar que pudiera haber pasado algo. Unos obreros estuvieron haciendo una obra allí en la cripta y se quedaron fríos porque vieron a los Gálvez, parece ser, o por lo menos eso es lo que decían, porque estaban vestidos así de época y muy en su papel, ¿no? Y hemos escuchado muchas cosas, o parece que hay alguien fuera, pero no sé, que nunca nos ha dado mucho susto porque siempre hemos sabido de que hay algo ahí abajo, ¿no? El equipo de Andalucía Insólita intentó dar una respuesta a este enigma. ¿Qué pudo motivar las extrañas apariciones de las que han hecho gala tantos testigos y que parecen estar relacionadas directamente con la familia Gálvez? Por ello, realizamos una intensa batida a través de los rincones más inexplorados de la cripta, intentando hallar algo que pudiera dar razón a lo que allí ocurría. De pronto, algo llamó nuestra atención, algo que apenas se percibía en aquel lugar, que había sido olvidado desde mucho tiempo atrás. Si todo es como vamos a ver a continuación, las misteriosas apariciones espectrales que han tenido lugar en este sitio, en esta cripta, asociadas a la familia Gálvez, tendrían relación con una antigua promesa, una promesa incumplida. Eso es lo que nos demuestra al menos esta vieja placa del siglo XVIII, un descubrimiento insólito que parece dar respuesta a este gran enigma. Respectivos y dotaron un aniversario perpetuo en el día siguiente al de la conmemoración de los difuntos y una misa realizada en todos los viernes del año por las ánimas de los hijos de su familia, año de 1785. Quizá nos encontrábamos ante la respuesta más plausible a aquel misterio, que había dormitado durante siglos, esperando que alguien hallara la respuesta. Pero no era este el único misterio por resolver. Otra incógnita, a modo de leyenda o mito, se ha ido transmitiendo de padres a hijos, de generación en generación. Si los Gálvez en vida poseyeron una enorme fortuna, una gran cantidad de dinero, del cual los historiadores ignoran su paradero, tuvo que ser escondida en algún lugar. ¿Puede ser Macharabiaya el enclave donde ese tesoro permanece oculto? Pues la leyenda dice que los Gálvez fue una familia muy influyente de aquí en Macharabiaya y que en vida tuvo mucho dinero. Y cuando murieron, pues los historiadores no se pusieron de acuerdo porque no supieron dónde fue el dinero a parar. Entonces cuenta la leyenda que el dinero parece ser que está escondido en algún sitio de la iglesia. Que yo he escuchado de que debajo de la iglesia hay un tesoro escondido. También junto a la moneda que pusieron de canto a todo el suelo de la iglesia, que dice que lo pusieron también los Gálvez y lo pusieron de canto para no pisarle la cara al rey. Hombre, yo de los Gálvez, lo único, el tesoro, que había una casa al final del pueblo, en la zona de la Plaza Nueva, por lo visto, que había una ermita, y al echarla, lo que fue a quitar esta ermita, pues dicen que los trabajadores encontraron un tesoro, pero un tesoro bastante grande, y decían que la mayoría de parecía que las monedas y demás parecían como si fueran de la antigua, la India, vamos, de la zona cuando estaban los Gálvez en América y demás. Todas las pistas nos llevan a un lugar concreto, la iglesia de San Jacinto, ubicada en plena plaza de Bernardo de Gálvez. Aunque el pueblo de Macharabiaya fue fundado en 1572, el templo ya existía desde el año 1505. Curiosamente, fue reformado pocos años antes de que fallecieran los hermanos Gálvez, a finales del siglo XVIII. ¿Fue el momento oportuno para esconder entre sus muros sus posesiones económicas? La iglesia es de planta de cruz latina y tiene una sola nave cubierta con bóveda de medio cañón y cúpula sobre pechinas en el crucero. En el exterior, el arco de acceso se abre entre un par de columnas corintias que sostienen un frontón partido y sobre este un escudo real de forma ovalada. Nada más penetrar en aquel enorme templo, que contrasta en tamaño si lo relacionamos con un pueblo tan pequeño, nos encontramos de frente con una nueva sorpresa. Unas extrañas señales en el suelo.
Esta misteriosa cruz dibujada en el suelo no es de ayer o anteayer. Lleva aquí probablemente siglos. Nadie recuerda quién la hizo, e incluso la gente más mayor del pueblo recuerda la historia a través de sus abuelos o bisabuelos. No es una teleplastia. Eso lo demuestra esta curiosa señal a modo de remate de la pintura. Pero, ¿quién la hizo y por qué? Solamente les recuerdo algo, una frase ya clásica. Todos los tesoros están señalados con una cruz. Lo único que podemos asegurar es que la misteriosa cruz está realizada con alguna mezcla de aceites y otros elementos afines. Es curioso señalar que alrededor de la imagen aparecen pequeños dibujos ovalados, a modo de monedas, que rodean a la propia cruz. Y es importante resaltar que entre el suelo de la iglesia y el mausoleo que existe debajo hay un desnivel, una especie de falso tabique que nadie se ha preocupado en abrir. Y nosotros, como es lógico, no tenemos ningún derecho a hacerlo. Aprovechando la visita al templo, paseamos por entre sus muros, respirando el ambiente ecléptico y religioso que nos envolvía. Disfrutamos de la visión del altar mayor y de los diversos santos ubicados en los laterales. Antes de marcharnos, nuestra vista se detuvo en una lápida anclada en la pared. Pensando que sería de algún sacerdote allí enterrado, nos acercamos. Pero el nombre pertenecía a una mujer, María López Escaño de Cabrera, nacida el 20 de octubre de 1901 y fallecida el 5 de diciembre de 1920. ¿Qué era aquello? ¿Un nicho común dentro de una iglesia? Pero el poema que hallamos bajo este nombre nos dejó aún más anonadados. Ya entreabierta la luz sobre su frente, la divina corona del azahar y el prometido de su amor presente, de improviso la Virgen inocente rodó muerta ante el ara del altar. Y el sonoro reír del campanario se convirtió en un doble de dolor, se ensombreció la luz del incensario, del velo virginal se hizo el sudario y del sepulcro fue el tálamo de amor. Nuestra posterior investigación nos llevó a saber algo más de tan curiosa historia. Efectivamente, la joven María, el mismo día de su boda y sobre los escalones del altar, poco antes de dar el sí quiero, sufrió una repentina hemorragia intestinal que la dejó fulminada al instante. Sufrió lo que conocemos como experiencia de premuerte. Todos la daban por fallecida, lo que motivó al poeta internacionalmente conocido Salvador Rueda a recordar así la historia en el poema que plasmó en la lápida. Pero la muchacha volvió a la vida poco después, en estado vegetativo, y fue trasladada a su casa, donde permaneció 3 días en la cama, con el vestido de novia puesto, ya que sus familiares mantenían la esperanza de que la niña pudiera casarse, como era su ilusión. Pero no fue así, y falleció 72 horas después. Desde luego, una trágica y romántica historia. Pero hay algo más. Según los habitantes del pueblo, la joven difunta María López de Escaño parece no querer abandonar el mundo de los vivos. Pues nada, la gente del pueblo siempre ha contado, ¿no?, de que esta muchacha tenía 19 años, que el día iba a casarse en la altar de la iglesia de Macharabiaya y nada, antes de poder decir te quiero, si quiero, se murió. Y entonces, pues nada, dicen que ella no descansa en paz porque nunca llegó a decir si quiero. Y el poeta Salvador Rueda, pues le escribió un poema que lo puso en una plaquita en la iglesia de Macharabiaya. Entonces esta muchacha pues dice que desde entonces, del día que se murió, da vueltas por la iglesia, por la plaza, y hay mucha gente que la ve y está así como vaporosa y echando humo y cosas, ¿no? Con tantas historias acumuladas en nuestros bolsillos, no podíamos menos que considerar a Macharabiaya un enclave mágico, un lugar donde lo imposible se hace posible, donde lo insólito se manifiesta en aquel rincón de ensueño, ubicado en la plaza de Bernardo de Gálvez. Una zona extraordinaria que, pese a no desearlo, tuvimos que abandonar para continuar nuestra aventura por otros senderos del misterio.